Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Oncology. Como ya sabéis, en el podcast nos encanta hablar claro, directo y de una forma que no nos haga falta tener el diccionario en mano. Hoy vamos a hablar de un tema que está en auge. Vamos a hablar de calorimetrías indirectas, vamos a hablar de metabolismo, cómo afecta el ejercicio en el metabolismo del cáncer y qué mejor tener un invitado como Sergio Gómez, experto en calorimetría y metabolismo. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a vosotros. Me está empezando a gustar esto de los podcasts porque me gusta intentar transmitir buenamente lo que sé, leyendo la fisiología desde un punto de vista cercano y que sea plausible, que la gente lo entienda. Me parece fenomenal. Eso es, pues Sergio, si te parece, vamos a hacerlo de una manera, vamos a ir, como decimos, ¿no? De menos a más, de una manera clara. Normalmente la gente, cuando estamos hablando de ejercicio, por ejemplo, automáticamente lo asocian a una dieta, pero claro, a mí la palabra dieta me imagino como una barrera mental, ¿no? Como una barrera a superar. Entonces, ¿tú qué recomendarías como especialista? ¿Que hablemos de dieta o mejorar la educación nutricional? Mira, a mí hay dos palabras que eliminaría del diccionario, que serían dieta y sería peso. Cierto. El peso lo eliminaría. Yo me baso más bien en lo que es la composición corporal y en la funcionalidad del sujeto, ¿no? Porque al final lo que tenemos que valorar es cuán funcional sea una persona, tenga unos supuestos kilitos de más o no. Tú puedes ser una persona aparentemente delgada y estar aparentemente saludable y no ser así. Puede ser una persona aparentemente sobrepasada en kilos y luego realmente correr un triatlón. ¿Qué es saludable y qué no es saludable? O puede que tengas una composición corporal impresionante, pero que emocionalmente estés hundido. ¿Qué es saludable y qué no es saludable? Tema de dieta. Yo es que me gusta más el concepto de estilo de vida. Es decir, el tema de la alimentación yo creo que ya está muy obsoleto. El término dieta, comer y ya está, vamos a contar lo que entra y lo que sale. Es que, de verdad, yo cuando ya leo a cierta gente, Olin, que están años ya con lo mismo, digo, madre mía, chico, renóvate, o chica, renóvate, porque la nutrición para mí es cómo nos han educado, qué piensas, cómo te sientes, qué relación tienes con la comida, si todo lo celebras o todas tus penas lo relacionas a la comida, cómo te mueves o no te mueves, si haces deporte o no haces deporte, cómo vas de estresado, ostras, y cómo duermes. Es muy importante cómo duermes. Entonces, la alimentación yo creo que no es que haya quedado en segundo plano. La comida hay que tener en cuenta que prácticamente es el primer elemento que va a entrar en contacto con nuestro sistema inmune. Dependiendo de la calidad que tú le des del alimento a tu organismo, vas a tener una respuesta de tu sistema inmune u otra, o de tu sistema nervioso. Entonces, hablar de dieta, no, yo creo más en un estilo de vida, sinceramente. Totalmente. Y yo creo que, a ver, y aquí podemos tener opiniones diferentes, pero bueno, eso es lo bonito de los podcasts, ¿no? Pero muchas veces cuando, es lo que me he encontrado yo, tanto en pacientes de cáncer como en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, que digamos supuestamente están sanas, ¿no? Dicen, ostras, tengo que bajar de peso, automáticamente quitamos, en lugar de modificar, ¿no? Es decir, a veces quitamos alimentos, pero seguimos moviéndonos poco, por lo tanto. Totalmente. Mira, a mí me hace mucha gracia porque es que no hay alimentos malos. No hay, perdona, que creo que esto lo estoy moviendo un poquito con la mesa, así. No hay alimentos, no hay macros malos o macros buenos. Yo creo que hay, lo que te decía antes, estilo de vida. Total.
¡Hala, venga, quiero adelgazar! Pues quito los hidratos. Bueno, pues no, los hidratos no son buenos. Depende cuando te muevas tú. Hay una cosa que se llama periodización de hidratos de carbono y en función de qué nivel de actividad tengas, pues tienes que comer hidratos de carbono. Total. ¿Pero qué hidratos de carbono? Hombre, pues no te vayas a los ultraprocesados porque está demostrado ya, vamos, hay literatura científica para aburrir, que todo esto que nos induce, a lo que nos induce la industria alimentaria, la televisión y muchos medios de comunicación a consumir son ultraprocesados, una dieta más occidentalizada y está más que demostrado que provoca enfermedades crónicas no transmisibles, que son inflamatorias y que eso son la base realmente de todo lo que está ocurriendo Totalmente. a niveles de pandemia en cuanto a cáncer y otras neuroinflamatorias y neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson o la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, los hidratos son malos, las grasas son malas, las proteínas son malas, las proteínas que el riñón, madre mía, oye, perdóname, vamos a ver, es que esto ya es de hace 50 años, por favor. Esto, cuando hice yo el técnico la primera vez en el 2000, en el 99, perdóname, que yo tengo más años que el jamón ya, ¿eh? Entonces, o que un bosque, como tú le quieras llamar. Ya se hablaba, ¿no? Es que las proteínas, es que dañan el riñón, os tomáis batidos, y luego estos de Pediasure y compañía empezaron a sacar batidos de proteínas para gente mayor porque les protegía. Ah, pero cuando lo hace otra marca es malo. ¿Me explico por dónde voy? Al final siempre ha tenido la industria alimentaria un peso brutal en cuanto a hasta en la enseñanza, ¿no? De cómo no hay macros malos o buenos, hay contextos. Y yo siempre, por lo que decías del cáncer, es verdad que para mi entender, todo el tema este de flexibilidad metabólica y demás, pues una dieta cetogénica va a favorecer que haya una flexibilidad metabólica mayor y que luego podamos, esto ya ahondaremos un poquito más luego, ¿no? Si Sí, quieres. Pero dieta cetogénica para todo el mundo, cuando no tiene ningún tipo de enfermedad, pues no. ¿Dieta alta en hidratos de carbono para cualquier deportista? Pues no, porque hay que ver la intensidad a la que se hace, hay que ver cómo está su insulina, hay que ver cómo duerme, hay que ver muchísimas cosas. ¿Proteínas a doquier? Bueno, pues hoy dependiendo, como tenga una insuficiencia renal crónica ligada a un tumor X, ostras, pues tienes que limitar el número de proteínas, inclusive con lo importantes que son en ese proceso. Pero tienes que tener cuidado de no pasarte por no crear una vía proliferativa, pero tampoco te puedes quedar corto, o sea, no te puedes quedar corto para que haya una cantidad adecuada de proteínas, pero tienes que tener cuidado en que no haya una vía proliferativa y que no llegues tampoco si hace deporte de esta persona, para que tenga digamos, una recomposición de ese músculo, ¿no? Ostras, es que hay que tener muchos factores en cuenta. Todo el mundo, a día de hoy, sabe de nutrición. Todo el mundo es nutricionista, incluso facultativos o profesionales de la salud que no tienen nada que ver con el campo y tú no te puedes meter en sus tratamientos. De hecho, yo nunca lo haría porque soy muy respetuoso, pero ellos en lo que tú haces sí que se pueden meter. Entonces dices, ostras, macho, esto ya tiene que cambiar. Tenemos que empezar a cooperar de otra forma, empezar a escuchar unos a otros. Incluso, oye, si tú crees que yo lo estoy haciendo mal, pues bueno, en vez de criticarme, llámame o mándame un privado y me explicas el por qué lo estoy haciendo mal o por qué crees tú que lo estoy haciendo mal y lleguemos a un consenso, porque al final lo importante aquí es el paciente. así es. También que la gente entienda la importancia del realizar el ejercicio, ¿no? Al final has comentado de que el tumor al fin y al cabo reside en un ambiente hipóxico y es importante que la gente sepa qué sucede dentro del cuerpo cuando se realiza ejercicio. Al fin y al cabo, cuando una persona está realizando ejercicio, lo que estamos haciendo es oxigenando el cuerpo, estamos potenciando la creación de nuevos vasos sanguíneos, pero en este caso fisiológicos, ¿no? Todo eso al final va a mejorar, por un lado, la flexibilidad metabólica, que ahora vamos a profundizar, y el resultado va a ser una mejor tolerancia e incluso un mejor efecto a los tratamientos. Que sí, que podemos estar de acuerdo que puede faltar evidencia, que muchos de esos estudios, por no decir todos, están realizados en modelos murinos, pero que eso ya nos está indicando que estamos yendo por la dirección adecuada, ¿no? De que más vale estar moviéndose que no Claro, quedarse claro, porque siendo fíjate, paciente. es que el tema no es que yo te diga que con la alimentación te voy a curar. Es que quien diga eso es que es muy ignorante. Pero sí que te digo que la calidad de vida va a aumentar muchísimo y la calidad Importante. con la que tú toleras el fármaco lo va a ser. Es decir, aquí nada está reñido con nada.
O sea, tú tienes, tu oncólogo te ha pautado, mira, primero vamos a dar 4 sesiones cada 14 días y vamos a reducir el tumor y luego te vamos a operar, vamos a hacer una mastectomía o vamos a hacer lo que tenga, una tiroidectomía, lo que sea, y luego vamos a seguir con quimio y luego con radio. Y luego puede que te dejemos con capecitabina o te dejemos con tu letrozol o con... Yo ahí no me meto, pero es indispensable que esa persona, dentro de sus limitaciones o dentro de sus peculiaridades, haga ejercicio físico. ¿Por qué? Porque tú estabas diciendo antes, casi prácticamente todos los tumores crean un factor hipóxico. Y esto es así, ¿por qué? Porque yo siempre le explico a la gente, mira, el cáncer cuando se mete en tu cuerpo, cuando se expresa, es como, perdóname, es como un ocupa que se mete en tu casa, pero contigo dentro, y le suda las narices que tú estés. O sea, porque un ocupa se mete cuando tú no estás, pero es que este se mete contigo dentro. Y encima se pone a vivir y se pone a aprovecharse de todo lo tuyo. Se queda con tu oxígeno de los 760 miligramos de mercurio que acceden dentro de tu organismo a través de los pulmones, a la mitocondria sana le llegan muy poco oxígeno. Es decir, a veces, esto es otra cosa de las que Otto Warburg decía que siempre había una disfunción mitocondrial. No, no, no. Es que no es así. Funcionan. Es que hay veces que no hay disfunción mitocondrial, pero a las mitocondrias no les llega el oxígeno necesario y no pueden ejercer su actividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercicio. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar más oxígeno. ¿Por qué se queda el oxígeno? ¿Por qué crea ese factor de hipoxia al cáncer? Porque lo que quiere es crear angiogénesis, crear sus propios tubos o sus propios vasos para poder proliferar. ¿Y qué quiere? Y quiere toda tu glucosa para transformarla en lactato para generar su sustrato. O sea, él se alimenta de lactato y de glutamina. No nos olvidemos de esto, de la glutamina, por favor, porque es que hasta el otro día, no voy a decir quién, un profesional de la salud, X, me dijo que a sus pacientes, cuando les daba la radioterapia, en el tubo digestivo, ¿sabes? Porque se producen quemazones y demás, y que les daba glutamina. Y yo me echaba las manos a la cabeza y decía, por Dios, o sea, no. Si hay un tumor activo, no. ¿Que no hay un tumor activo? Bueno, y te la estás jugando, yo no lo haría. Porque todos los tumores prácticamente, y esto en las revisiones sistemáticas que puedas leer, lo vas a ver, porque yo he buscado mucha literatura de esto y estoy muy informado, son glutaminérgicos. Y si no lo son, van a producir un recableado metabólico para poder ser glutaminérgicos, porque el cáncer es la forma de vida más potente que hay. Va a intentar hacer todo lo que esté en su mano para poder vivir. Es que fíjate si es cabrito, que es que hasta del medio del ciclo de Krebs, de la alfa-ketoglutarato, que está en mitad del ciclo de Krebs, lo saca y obtiene glutamina. Es que, ojo, es que no hace falta ni que tú tomes glutamina. Tú, aunque no tomes glutamina, hay una cosa que se llama glutaminemia, que es glutamina en sangre, que tú la vas a utilizar a tus músculos pues, para poder funcionar correctamente y poder sobreponerse a un esfuerzo, o tu propio intestino va a utilizar glutamina para poder reparar el intestino y poder tener una perfusión intestinal adecuada. Pero es que cuando el tumor está activo, se apropia hasta de eso. Entonces, no le des glutamina, es que esto es como echar leña al fuego, ¿vale? Entonces, pues ¿qué hacemos aquí? Yo lo que intento es, a este chico pues, le dije, mira, pues yo prefiero que le des un omega 7, que es aceite de espino amarillo, ¿vale? Con aloe vera, que lo va a notar muchísimo, ya no solo a nivel de tubo digestivo, sino de sequedad ocular, en mujeres de sequedad vaginal y otras, y oye, ya está. O sea, hay... O melena de león también, que es un hongo, es un adaptógeno y que va a producir que haya una mejora en la mucosa del tubo digestivo. Ostras, es que hay muchas cosas, pero claro, todo el mundo no puede saber de todo. Este chico me escuché y me dijo, hostia, pues muchas gracias, macho. Y yo, bueno, de nada, pero es una persona que te escucha. Ay, que no escucha. Entonces, por eso hablamos del tema metabólico, que es muy importante saber en qué contexto estamos. Cuando hay un tumor activo, hay digamos, un interruptor que se enciende, que es el de la hipoxia. No te va a permitir que tus mitocondrias funcionen o que les llegue el oxígeno para que funcionen correctamente. ¿Y qué hay que hacer? Hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque además de que va a llegar más oxígeno, estar ya simplemente sin hacer nada o estar sentado, está demostrado en literatura científica que ya genera una degradación de tus mitocondrias. O sea, crea disfunción mitocondrial y además merma el número, la densidad mitocondrial la baja.
Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Movernos, hacer deporte. ¿Por qué? Porque vamos a generar más mitocondrias. Si yo te digo que te vayas a trabajar en esta zona 2 es por eso, para que tú, en volumen de trabajo, sin romper masa muscular y sin generar cortisol, pues puedas generar más mitocondrias. Si luego, por ejemplo, tú quieres hacer interválicos, los interválicos van a producir un fenómeno que se llama mitofagia. Y este es muy gracioso, porque cuando tú sometes al cuerpo a un estrés hormético muy cortito, en este caso sprints muy cortitos, la persona luego puede recuperar, no se llega a cansar del todo, porque hay pacientes que tienen más o menos solvencia a la hora de hacer las cosas, pero ese mínimo estrés al que sometes en ese sprint, tú ya estás creando un fenómeno de mitofagia. La mitofagia es que se detectan cuáles son las mitocondrias que no funcionan correctamente y el propio sistema se las merienda. Eso es. Y si tú sigues haciendo volumen de trabajo en tu frecuencia cardíaca zona 2, pues ¿qué vas a generar? Que cada vez haya más mitocondrias y que además hagas copias de las mejores. Por lo tanto, a nivel sistémico, tú ya mejoras. A nivel de tolerancia del fármaco también. O sea, ostras, es que son tantas las ventajas con el ejercicio si se hace bien. Pero, hombre, no me envíes a una persona a levantar 100 kilos en press banca o cualquier ejercicio para el que no está preparado por su enfermedad, porque es que entonces le coge animadversión y además lo estás perjudicando. Total. ¿Vale? Yo creo que aquí ahora se está poniendo esto muy interesante, ¿no? Estamos empezando a hablar de zona 2, de mitocondrias, y yo creo que antes de meternos con el tema de la calorimetría, el tema de la zona 2, yo creo que sea muy interesante el introducirlo o cerrar este tema con... Hubo un estudio, ahora sinceramente no recuerdo de quién era, pero que lo que demostraban era que una persona sedentaria tenía los mismos niveles de lactato que un atleta profesional que movía 300 vatios, que es una Claro, verdadera claro. burrada. Mira, lo voy a intentar hacer como muy planito y sin dar mucho el tostón, ¿vale? El lactato, tanto en persona con enfermedad o no, es la llave maestra de la flexibilidad metabólica. Totalmente. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica es la capacidad que tienen tus mitocondrias, que son nuestras pequeñas fábricas de energía, de poder obtener energía desde el hidrato de carbono, desde la grasa, en función del tipo de actividad que hagamos. Entonces, yo le explico a todo el mundo. Mira, imagínate que tú eres un motor híbrido. Hasta los 70 kilómetros por hora va a funcionar un motor eléctrico y a partir de los 70 kilómetros por hora en adelante va a necesitar gasolina el coche. ¿Por qué? Porque por esa limitación de ese motor concreto, pues si tú quieres ir a 120, el motor híbrido, el motor eléctrico, perdón, no puede mover el coche a 120. Eso no quiere decir que haya otros que sí que lo puedan hacer, pero tú no. Entonces, si yo no sé tu condición, no lo puedo saber. Entonces, está muy bien moverse por porcentajes, pero hasta que no haces las pruebas y las mides, tú no sabes lo que estás haciendo. Total. Entonces, cuando hacemos la calorimetría indirecta, vemos esto, ¿vale? Entonces, yo le digo a la gente, mira, el cuerpo humano, o sea, si tú vas con el coche y vas a 120 y se acaba la gasolina, el coche o vuelves a los 50 kilómetros por hora o se para, llamas a la grúa. Vale, pero si tú estás corriendo, tú eres una persona que hasta las 130, 135 pulsaciones oxidas grasa, pero a partir de ahí ya no, y de repente vas a 170 pulsaciones y se te acaba el glucógeno, ¿qué va a suceder? Y la gente me dice, pues que paro. Digo, no paras, porque tú tienes una cosa que se llama resistencia anaeróbica extensiva, en la que tú normalmente vas a poder seguir y continuar aunque no tengas glucógeno, porque tienes una hormona que se llama cortisol, que puede generar una ruptura de masa muscular, que lo va a transformar en glucosa, y tú vas a seguir teniendo energía. Ay, ¿y no lo cojo de la grasa? No, eso es lo que te han dicho toda la vida. Te han dicho toda la vida. Tú gasta primero el hidrato, que ya gastarás la grasa. Mira, no hay frase más absurda, por Dios, que esa. ¿Por qué? Porque al final no se trata de tiempos, se trata de niveles de lactato. Totalmente. Ya no es ni de frecuencia cardíaca, ojo. La frecuencia cardíaca es una medida para la gente que no tiene mucho conocimiento, pero yo trabajo mucho con vatios. ¿Por qué? Porque si tú ahora a una persona que tiene una patología como el cáncer u otras, o una hipertensión, y le están dando a lo mejor una pastilla para la tensión o un corticoide que eleva las pulsaciones, Sí, no, es imposible ir por pulsaciones. tienes que trabajar con vatios porque un día vas a ir y vas a aparecer un vaivén. Entonces, esas cosas hay que... Por eso las pruebas de calorimetría hay que hacerlas con unas condiciones concretas, ¿de acuerdo? Claro, la gente, ¿no? Entonces, si no tiro de grasa, tú una vez has superado entre 4 a 6 milimoles de lactato en sangre, tú ya no oxidas grasa. Y además,
Eso de, no, es que yo me pongo aquí y me voy hasta 180 y luego bajo para volver a quemar grasa. No, perdóname. Hasta que no pares y un buen rato, tú no tienes la capacidad de bajar el lactato. Porque una vez lo has acumulado, es muy complicado si sigues haciendo deporte que te baje. O eres un deportista de élite como Íñigo San Millán, llevan los ciclistas que hacen 7-8 horas de rodillo 3 días a la semana o 4 y tienen unas zonas 2 que son una locura, pero ¿cómo te crees tú? Lo que me estabas diciendo del estudio es que me encanta que me lo digas, porque yo mido a la gente cuando viene, les hago una prueba con el lactato Pro 2, les mido el lactato. Y es que la gente ya en reposo tiene 2,3, 2,6, incluso 3 de lactato. Pues ¿qué capacidad va a tener esa persona cuando se ponga a hacer deporte para quemar grasa? Mínima. O el reposo del coeficiente respiratorio, que es la división entre el oxígeno y el dióxido de carbono que tú exhalas, me dice cuál es tu tendencia de obtener energía desde el hidrato a la grasa. Pues si ya están en 0,90. Luego te vas a la analítica sanguínea y ves que tiene una insulina alta, la glucosa alta y la hemoglobina glicosilada alta. Entonces, cuando me dicen, coma usted lo que quiera y dieta mediterránea, digo, pero por Dios, pero ¿quieres mirarle? Está claro que hay una analítica que hay que mirar cosas más importantes ahora, pero por lo menos que la persona haga deporte y que coma, si tiene que comer algo de hidrato, que lo coma de calidad y después de hacer ejercicio. O sea, ya ir poniendo las cosas un poco en su sitio. ¿Qué pasa? Que si esa persona, lo que tú estabas diciendo del lactato, ¿quién es la culpable o el culpable de que el lactato lo tengamos tan alto? Es la densidad mitocondrial y la funcionalidad mitocondrial. ¿Por qué? Te he explicado antes que estaba la bioenergética OXFOS, ¿vale? Y la glucólisis aeróbica. Esta se activa a veces para ayudar a esta, pero cuando esto ya no da para más, esta se activa a tope. Si tú además tienes un estrés emocional brutal u otras enfermedades, va a dominar esta frente a esta. Si esto domina frente a esta, la hemos cagado. ¿Por qué? Porque va a haber niveles de lactato muy altos. Y eso va a producir en ciertas regiones de nuestro cuerpo un ambiente ácido que va a propiciar que esos protooncogenes empiecen a sobreexpresarse. Por eso se dice que tiene el lactato tiene una dualidad, como la gran mayoría de sustancias que tenemos en el organismo, como la interleuquina 6. No es lo mismo una interleuquina 6 secretada por el tejido adiposo enfermo que cuando tú hacemos ejercicio lo secreta el músculo. No tiene nada que ver. Una es inflamatoria y la otra es antiinflamatoria. Pues el lactato igual. El lactato no deja de ser un metabolito de la glucólisis, de la glucosa, que es reutilizada en condiciones normales por nuestras mitocondrias. Cuando tú tienes mucha cantidad de mitocondrias y encima son funcionales, pues tú puedes producir grandes cantidades de lactato porque siempre lo vas a aclarar. Entonces, minimoles en sangre vas a tener pocos. ¿Me explico? Claro, aquí además pueden entrar dudas también para la persona, ¿no? Dirá, vale, entonces si con el lactato se puede favorecer o es un sustrato energético para el tumor, pero a la vez, Me encanta este tema del lactato. Dime. pero es que a la vez también favorece al músculo, porque es una fuente de energía. Y el dato me lo sé, porque justo lo he leído esta mañana, que en reposo el músculo consume un 42% de lactato y en actividad física un 76%, 72-72% de lactato, pues ahí se forma una batalla metabólica que es la leche, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién es el que es capaz de competir con el tumor? El músculo. Entonces, ¿habrá que trabajarlo o no habrá que trabajarlo? Habrá que darle caña. Claro, pero claro, tú no le puedes dar la misma caña a una señora con 62 años que tenga un cáncer de peritoneo, Así es. que tenga disgregado por toda la zona del peritoneo, que una persona o una chica con 25 años, deportista, y que haya tenido la mala suerte, porque ojo, que cada vez son más jóvenes. De cada vez está por debajo de los 50 los diagnósticos. Ya no hablamos no, pero y de 30 y pico, ¿eh? Uh-huh. Ya no hablamos de la etapa de dominancia estrogénica, que esto es otro tema también del que podríamos hablar largo y tendido. Eso es. Sí. Pero al final, ostras, es que no puedes hacer el mismo, Mario, bueno, o tú mismo, ¿no? Cuando hacéis una valoración a una persona, tenéis una serie de mecanismos o de pruebas para evaluar que la persona pueda hacer un tipo de ejercicio o no.
No es lo mismo un cáncer de colorectal que uno de mama, en el que además hayan tenido que extirpar ganglios, porque puede desarrollar un linfedema. Entonces, y no es lo mismo que lo desarrolló, ¿no? Porque el entrenamiento ya tiene que estar con la vena compresiva y otras. Entonces, ostras, de verdad, yo creo que estamos hablando de una cosa bastante seria, como para que la gente pues a veces frivolice un poco con el tema de que el ejercicio, usted vaya a casa y vaya a andar y como usted lo que quiera. Oye, por favor, que esto es una enfermedad muy compleja, muy seria y que cada vez vamos a tener más. Lo tenemos que tener claro porque por la etapa o la era, esto lo dije el otro día en un vídeo, por la etapa o por la era que nos ha tocado vivir, ya sea por intoxicación xenobiótica de estrógenos que llevamos en la ropa, de los plásticos, de no sé cuántos, de no sé más, del estilo de vida que vamos como pollos sin cabeza por la vida y nos generamos radicales libres, estrés oxidativo, etc. Pues cada vez va a haber más. Entonces, o aprendemos a manejar esto de una forma desde el punto de vista metabólico, jugando con los fármacos, o lo tenemos mal, ¿eh? Sí, pero aquí, joder, es que al final no. Es que es todo para mucho, realmente. Pero yo creo, y para continuar un poquito con el tema de la calorimetría, que mucha gente imagino que lo querrá, pero lo que nos hace falta es educación. Es decir, dejar de pensar de que lo sabemos todos y ponernos en manos de profesionales, en este caso como tú, como de la nutrición. Y si no, y la gente, una cosa es moverse y la otra cosa es entrenar, no tiene nada que ver. Si te han diagnosticado de cáncer o no tienes cáncer, pero resulta que solamente sabes hacer sentadilla, press de banca y remo, oye, no tienes ni idea de ejercicio. Ponte en manos de un profesional que te paute, te programe, te haga las progresiones, te marque las semanas de descarga y todo. Porque el ejercicio, la nutrición, no son pasatiempos, no son juegos, sino que estamos hablando de unas cosas que hay evidencia científica por un tubo que van a mejorar tu salud y lo mejor de todo, te van a prevenir enfermedades y en caso de que estés enfermo, pues van a ayudar que tengas un mejor pronóstico. Y es muy importante hacer entender esto y cuesta un montón, Sergio. Cuesta, cuesta. Te lo digo yo bueno, mira, yo la verdad es que por suerte llega un momento que cuando empiezas a adquirir cierta, no quiero decirlo así, ¿no? Pero sí que cierta autoridad, ¿no? Dentro del campo o cierto reconocimiento porque ven que más o menos lo haces bien, ¿vale? Ya no voy a decir que lo haga bien, pero intentas hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sobre todo no te cierras a cosas nuevas que hayan y sobre todo pues a convivir con otros fármacos que hay y que tú te tienes que adecuar porque al final la persona que tiene un cáncer y que está sometida a un tratamiento de quimio, de radio o de inmunoterapia dirigida o de anticuerpos monoclonales X, o ahora ojalá y ya empiecen a instaurar más la CAR-T, ¿no? Más para cánceres más hematológicos y otros que ya se pueden emplear hasta para patologías autoinmunes, es que es bestial eso del CAR-T. Pero es que nuestra misión es un poco ayudar al paciente a no volverlo loco. ¿Me explico? A decirle, mira, vale, yo quiero que más o menos comas estas cantidades porque es verdad que yo te tengo que informar de que cuando tu alimento entra en el cuerpo es información que recoge tu cuerpo. Entonces, esta información que recoge tu cuerpo al final va a ser lo que va a producir una vía proliferativa o una vía que te proteja, pues estimulando la vía MPK y que favorezca pues, que tus propias mitocondrias pues, tengan más capacidad de apoptosis celular, entre otras, ¿de acuerdo? La alimentación no solo es que comes para mantener el músculo y ya está, es que además tienes que saber algo más también incluso de suplementaciones que puedan ayudar a que la persona, el tubo digestivo de la persona aguante la presión, porque, ostras, o que el hígado funcione mejor, porque al hígado le meten una caña bestial, porque la quimio, todos lo sabemos que es la quimio, la radio, cualquier tipo de tratamiento que es muy necesaria en muchísimos de los casos va a producir también unos efectos secundarios de toxicidad. Entonces, tú tienes que intentar que la persona, pues oye, esos efectos secundarios de la toxicidad sean o los palíes lo máximo posible. Y eso lo puedes hacer mucho con la alimentación o con algunos métodos adyacentes a lo que es la alimentación. Incluso, fíjate, yo con mis pacientes lo hago y de verdad los feedbacks que tengo son impresionantes. Yo el día de antes, desde las 7 de la tarde no comen nada, ¿eh? Interesante es eso, ¿eh?
no comen nada. No comen nada y antes de ir a hacerse la quimio o la radio, bueno, la radio no tanto porque es todos los días, entonces, y no es tan lesivo, pero sí que le quito el hidrato y demás, pero con la quimio, hasta que no llegan a casa no comen. Beben agua, pero no comen. Incluso hacen ejercicio físico, hacen un entrenamiento antes de ir a la quimio. Y mis pacientes me cuentan, ¿no? Me dicen, ostras, Sergio, es que yo estoy dándome la quimio y estoy charlando con mi hija o con quien sea y hay gente que está vomitando. Es que está vomitando porque están dándoles de comer. Entonces, ostras, macho, y encima el zumito y el croissant y el bocadillo de turno. ¿Yo qué quieres que te diga? Hay cosas que el tema de la alimentación tienen que empezar ya a verlo desde otro punto de vista y que a veces hasta es mejor, no van a perder masa muscular si están sentados y no comen en ese momento. Es que el efecto secundario que les vas a producir luego de que se encuentren bien, van a tener ganas de comer y no es tan contraproducente como lo otro. No sé si me explico. Pero eso no quiere decir que haya personas que tengan la capacidad de poder comer algo que no sea hidrato, que sea más proteico de hidrato y que le siente bien. Oye, es que, ¿qué quieres que te diga? Es que al final, o hay gente que yo le he reintroducido el hidrato de carbono cuando me han dicho, oye, mira, estoy libre de enfermedad, pero van a seguir con la quimio por seguridad, que eso pasa bastante. Sí. He reintroducido el hidrato de carbono, me han dicho, Sergio, quítamelo, porque cada vez que voy a la quimio, habiendo comido el día anterior o después hidrato, Sienta peor. siento peor. Entonces, macho, la ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Qué bueno. Vamos a intentar ver ya un poquito el contextualizar y el individualizar las cosas, porque hay gente que algo le puede ir muy bien y hay gente que no le puede ir tan bien. Entonces tienes que jugar un poco con eso. ¿Cómo le vas a decir a una señora? Pues que parece tu madre. Porque es que al final se creen que nosotros no tenemos familia. Mi madre tiene 78 años. A mí cuando me viene una señora mayor es que yo la trato como si fuera mi madre. Entonces, Importante. una señora con 82 años que está acostumbrada a comer como ha comido toda la vida, ¿tú te crees que le puedes hacer una dieta cetogénica? Tú sí lo puedes plantear. Pero si ves que no funciona, pues intentas con la máxima calidad posible del alimento, pues que coma otras cosas, pero que coma, que no deje de comer. Pero a lo mejor hay alguien con 82 años que te viene, que se acaba de leer 3 libros de dieta keto y quiere hacer una dieta keto. Entonces dices, ostras, qué fuerte. O gente que te viene y se ha leído 80 libros de que no puede comer jamón o carne roja porque tal. Y yo les digo, mira, vamos a ver. Esa es otra. Es verdad que el tema tóxicos, ostras, sí, juegan un papel importantísimo, pero de que una persona se coma algo a gusto a que no se lo coma, pues respetando las vías proliferativas y demás, pues prefiero que coma. Luego entrará también la calidad de ese alimento. No es lo mismo. No es lo mismo una carne roja de pasto que Exacto. vayas a X superficie y te compres una carne que la metes en la sartén y empiezas a soltar agua y parece que estás soltando todo el clenbuterol del mundo. Sí, sí. ¿Me explico? O pechugas de pollo a doquier de no sé qué marca, ¿no? Entonces, ostras, si tú compras un animal que ha comido hierbas de un prado de no sé dónde, ostras, macho, escúchame, ¿hasta dónde estamos llegando ya con estas cosas? No sé, es que ya a esa gente yo le diría, oye, pues mira, dile a la gente que no se vista con nada actual, porque todo lo actual tiene microplásticos, dile que no se lo ponga, que tiene bisfenol A, o que si le dan un ticket de compra que no lo toque, que también tiene bisfenol A, que es lo que más bisfenol A tiene de todo. Uf, yo de verdad, está muy bien saber estas cosas y transmitirlas a la gente, pero llega un momento que yo creo que volvemos loco a la gente completamente. Yo creo que es más interesante eso. Mira, esto me gusta mucho y te dejo hablar, perdóname. No. Encantado de escucharte, Sergio. A mí muchas veces me dicen, oye Sergio, vamos a ver, el NAD, a ti el NAD como producto para la mitocondria, ¿qué tal? Hombre, NAD es muy bueno, es ya el resultado de, y si se lo metes al cuerpo, pues oye, maravilloso. Y si me meto quercetina, resveratrol, tal, todo maravilloso, ya, pero ¿haces lo esencial? Es decir, tú comes bien, haces ejercicio regular, trabajas tus emociones y descansas. O sea, ¿tú haces todo eso. Es que si no haces todo eso, tú te puedes meter, como he visto en algunos médicos con los que he colaborado, 21 o 22 nutracéuticos, pero sin tener cáncer, ¿eh?
O sea, porque cuando tienes cáncer yo soy de mandar bastante pocas cosas. Quizás ponga a lo mejor algún complejo de estos de micoterapia, L-Reuteri, vitamina D y alguna cosita más y ya está, ¿eh? No suelo marear mucho, que ya bastante los pobres ya tienen. Ya. Tras 21 nutracéuticos, ¿esto es necesario? Es que nos vamos de la medicina convencional al otro lado. Entonces, a mí cuando me hablan de ciertas o medicina convencional o lo que llaman en algunos casos pseudociencias, que tiene más ciencia a veces que lo otro en algunos casos, Total. ostras, pues no nos vayamos a los extremos. No sé, consensúa con la persona. Vamos a solventar esto primero y luego vamos primero a hacer lo esencial, que seguramente haciendo lo esencial bajes muchos niveles de la analítica y no haga falta tomar 21 nutracéuticos. ¿Me explico? Totalmente. Pues Totalmente. eso es lo que te quería decir. Justamente también en la quimioterapia hay que reconocer que crea toxicidad no solo a nivel hepático y a nivel sistémico, a nivel de articulaciones, el letrozol y compañía, porque te llegan a doler mucho las articulaciones, pero es que hay algunas quimios que dañan las crestas mitocondriales del corazón. De hecho, tú sabes que hay una asociación bastante fuerte entre tratamientos de cáncer y patologías cardiometabólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque dañan las crestas mitocondriales, que son las que rigen, ¿no? Un poco el funcionamiento de lo que es OXPHOS, ¿no? Lo que es la cadena de transporte de electrones. Entonces, oye, vamos a hacer lo esencial. Vamos a intentar que la persona haga ejercicio físico para que contrarreste todo eso. Ha sido una pasada esto porque me parece súper interesante desde lo de los tóxicos y aquí aprovecho porque justamente nosotros grabamos un episodio con un médico que para mí es un referente en cuanto al tema de tóxicos, que es el doctor Sergio Abanades. Hombre, Sergi, claro, sí. Tenemos la suerte de colaborar con él en la clínica ISIC de Barcelona, tenemos muy buena relación. Y grabamos un episodio con él donde hablamos de los tóxicos y que la gente que le interese todo esto que lo escuche, porque va a rebajar muchísimo el tema del... Sergi es muy mitocondria también, ¿eh? Sí, es muy mitocondria, es promitocondria él. Y Gemma Safón, que trabaja con él, que es psiquiatra, es muy amiga mía también. O Sí, sea, la conozco. hay mucha relación, sí. Pues en el podcast, incluso si te lo quieres escuchar, es muy interesante porque hablan bastante en profundidad y hay una serie de datos que dan muchísimo que pensar en cuanto a los tóxicos, a los disruptores endocrinos, etcétera, que son muy, muy, muy interesantes. Sí, no, sí. Y... Perdona. No, tranquilo. Y yo creo, Sergio, que hemos hablado de unos temas súper importantes, básicos para que la gente entienda qué sucede en el cuerpo, que para mí es lo más importante. Paciente, ok, eres un paciente, tienes que saber qué sucede en tu cuerpo y qué reacción va a ejercer el ejercicio en tu cuerpo. Y para esto, has comentado lo de la calorimetría indirecta que hacen en tu clínica y también has mencionado la zona 2. La zona 2 que podemos decir que los máximos referentes de estos estudios a día de hoy podrían ser Brooks y Íñigo San Millán y que nosotros seguimos un poquito la línea de trabajo suya, ¿no? Son los que nos van asfaltando el camino. ¿Qué relación qué beneficio sacaría un paciente de la calorimetría para poder trabajar en la zona 2 y si todo el mundo es apto para hacer esta calorimetría, ¿no? Sí. Mira, tú sabes que Brooks era discípulo de Otto Warburg. De Otto Warburg. Todo queda en familia. Estamos todos reunidos. Sí, mira, con la calorimetría indirecta lo que vamos a medir son dos cosas. Primero vamos a hacer una prueba en reposo. Es una medición de gases, es una espirometría. Entonces, sabemos el oxígeno que tú consumes y el dióxido de carbono que tú sales, o sea, que tú exhalas, ¿no? Yo le explico a la gente esto y se nota lo friki que soy con esto, ¿no? Porque es como... Soy muy friki. Mira, no llevo el pin de la mitocondria, pero porque me lo he quitado antes. Tú cuando metes oxígeno en tu organismo, se introduce dentro de tus pulmones se intercambia con la sangre, esa sangre es bombeada a través de pulmones desde el corazón hacia todos tus tejidos, eso llega hacia las células, en las células se libera el oxígeno de esa sangre intercambiada y además se mezcla con los nutrientes que van por el torrente sanguíneo de nuestro hígado a través de esa digestión y ese metabolismo y se dirige hacia las células y todo dentro de la mitocondria combustiona oxígeno, nutrientes, tal como entra el oxígeno. Y estoy exhalando ahora mismo, ha pasado todo eso que te estoy diciendo. Es decir,
el hidrato o la grasa se transforma junto con el oxígeno en ATP, que es la moneda energética. Y resulta ATP más CO2, que es el que exhalamos, ¿vale? Pues eso es lo que yo mido en 2 pruebas. Una en reposo, en la que vamos a ver cuál es tu coeficiente respiratorio. Si eres más tendente a utilizar la grasa, eres más tendente a obtener el ATP desde la grasa o el hidrato de carbono, ¿vale? Dependiendo del coeficiente respiratorio. Y además vemos la cantidad de kilocalorías que tú te vamos a medir la cantidad de kilocalorías que tú gastas en reposo. Entonces la gente dice, bueno, pero eso cada día podría ser distinto. Sí y no, porque cuando te haces la prueba en unas condiciones muy concretas, va a seguir saliendo siempre lo mismo. Podrá oscilar, es verdad, dependiendo de si has dormido muy mal o si vienes de viaje. Bueno, por eso mismo se hacen las pruebas con unas determinadas características. Claro. Lo que no va a cambiar es la tendencia. Es decir, si tú tienes una tendencia a producir más energía de la que te corresponde respecto a lo que yo he introducido datos tuyos de altura, masa muscular, masa grasa, edad y demás, eso con una serie de algoritmos, va a sacar lo que tú deberías de utilizar. Si está por arriba, vamos a ver si hay un estrés oxidativo. Si está por debajo, va a haber una disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque si tú deberías de utilizar o poder generar 2.000 calorías de energía y generas 1.200, obviamente tus mitocondrias no te están dando la energía que necesitas. Por lo tanto, puede haber una disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque no tienes esa energía. Del mismo modo que no generas energía, no generas las distintas funciones que genera una mitocondria, porque la mitocondria, no vamos a hablar de ella, pero genera muchísimas más cosas de lo que la gente se cree. Hasta el ciclo celular, esa apoptosis celular para que muera una célula anómala, es lo que contrarresta el tumor cuando se activa. Activa un sistema de no me comas, no me encuentres. O sea, esto es así. Entonces, vemos si es disfunción mitocondrial o si hay demasiada energía. Si hay demasiada energía, es de lógica pensar que cuando tú generas, cuando tú generas energía, la gente no sabe que indirectamente también está generando una cosa que se llaman peróxido de hidrógeno, que son radicales libres. Si tú generas demasiada energía, vas a generar demasiados radicales libres. Si tú no tienes la energía que está estipulada para tu sistema, va a entrar ese disestrés en estrés oxidativo. Si tú tienes una cantidad idónea, bueno, tú generas energía y tu propio sistema antioxidante va a generar que lo podamos controlar. Glutatión peroxidasa, lo que es la citosólica, la mitocondrial, etc, etc. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de enzimas como lo que es la glutatión. Todo eso lo que va a hacer es generar ese control del estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Eso es en reposo. Y luego ya hacemos una prueba en esfuerzo submáxima, que tampoco llegamos a la gente a agotarla, ni muchísimo menos, y ahí es donde vemos exactamente dónde la gente en frecuencia cardíaca o en vatios oxida grasa y dónde no. Antes no lo hacíamos, pero desde hace ya un tiempo para acá, además, lo completamos con el lactato. Y coincide plenamente. Hacemos la medición en 0,80, en 1 de coeficiente respiratorio y cuando acaba la prueba. Y es que coincide plenamente. Entonces, a esa persona somos capaces de, imagínate, en un paciente con cáncer lo importante que es. Que yo te diga, vete a andar. ¿Es lo mismo que te vayas a andar por una montaña? ¿O es lo mismo que te vayas a andar por una cuesta? ¿O es lo mismo que te vayas a andar por una planicie en la que no vas a pasar de 110 pulsaciones? Porque ahora tú imaginas que para mejorar tu flexibilidad metabólica te pongo una dieta cetogénica para mejorar esa bioenergética durante el primer mes, los 2 primeros meses, ya te pondré luego hidrato de carbono, que eso no te va a venir nada mal en ningún caso. Vas a mejorar seguramente la composición corporal, vas a hacer que tu bioenergética sea mejor y además, como yo te voy a hacer que hagas ejercicio en esa frecuencia cardíaca, no va a haber opción de que sobrepases esa frecuencia donde necesitas hidrato de carbono o generas cortisol para romper masa muscular. Ese es el tema. ¿Qué pasa? Que mucha gente, si además de que está haciendo su tratamiento de quimio, radio, está comiendo poco porque no le apetece y cuando sale por ahí a andar se mete por cuestas y se va de pulsaciones o de trabajo en vatios en su caso, pues va a estar rompiendo masa muscular. Que ahí es donde viene la caquexia. Es decir, cuando viene esa disfuncionalidad, esa pérdida de masa muscular y además disfuncional, ¿vale? Porque perder masa muscular es una cosa y la caquexia es otra donde ya se pierde esta funcionalidad que es estar
las personas que ya andan incluso con dificultad, que tienen una forma muy, muy concreta de moverse, ¿no? Así es. ¿Qué hacemos con la calorimetría? Intentamos que sacamos esta frecuencia cardíaca donde oxidas grasa, pues en una persona puede ser entre 85 a 100 pulsaciones y en otra puede ser desde 78 a 140. Depende O puede, de cada una. o puede ser entre 0 vatios a 130 vatios, o otra persona puede ser hasta los 200 vatios. Entonces, claro, si yo me aseguro que te hago trabajar en esa zona 2, aparte de que vas a oxidar grasa y no vas a necesitar glucógeno ni vas a necesitar músculo, voy a potenciar, se produce un fenómeno o una situación metabólica que se llama biogénesis mitocondrial. Entonces, esta biogénesis mitocondrial no es más que crear nuevas mitocondrias. Esto es la zona 2. Y aparte también se mejora la funcionalidad mitocondrial en esa zona. La idea mitocondrial mejora mucho cuando se instauran los interválicos, porque son los pequeños estrés hormético, estreses. Todo siempre, claro, no es lo mismo, lo que te decía, ¿no? Una mujer con 60 años que nunca ha hecho Claro. deporte, tendrá que hacer 6 segundos de sprint y 54 de recuperación y hará 3 minutos o 6 minutos, o una persona más joven pues podrá hacer de 30 segundos de recuperación y 6 segundos durante 3 minutos. Entonces ya hace como 4 o 5 sprints en 3 minutos. Ya cambia la cosa. Ese pequeño trabajo de sprint, ese pequeño estrés hormético a la mitocondria va a producir ese fenómeno de mitofagia. Y eso es maravilloso, porque al final lo que estamos haciendo es que, ostras, estamos generando nuevas mitocondrias y que cada vez sean mejores. Por lo tanto, el poco trabajo con el poco oxígeno que le llega a las mitocondrias, no es lo mismo que te hagan una función 10 que te la hagan 1000. Algo mejorará la persona. Más cuando la gente conoce. Yo, mira, me voy a quitar hasta la cara. Yo cuando veo gente oye, que lo veo muy bien, que para tomarte otra cosa para tomarte un cubata te tomes eso, ¿vale? Pero cuando veo a la gente con los jugos verdes, yo digo, Dios mío de mi vida, si el sistema de detoxificación más potente que tenemos es la mitocondria, ¿quién detoxifica? El hígado. ¿Pero quién lo hace? ¿A través de quién? De la mitocondria. La fase 1, hidroxilación, fase 2 de 7 vías de eliminación hepática, eso lo va a hacer la mitocondria. Estamos ciegos. Es decir, si no trabajamos la base, que es generar nuevas mitocondrias y mejorar su funcionalidad, no es lo mismo que tengamos 100 a que tengamos 10.000. Es que no tiene nada que ver. ¿Y eso quién lo genera? El volumen de trabajo en zona 2. Los ciclistas hacen horas y horas y horas y horas de trabajo en zona 2. ¿Para qué? Muy bajos. ¿Para qué? Porque generan tantas mitocondrias y luego con los trabajos que hacen de series producen mucha calidad, mucha funcionalidad mitocondrial. Eso es lo que va a generar que tengas una alta capacidad para que el lactato que tú produzcas lo aclares y nunca se acumule en sangre y por lo tanto se paralice ese fat ox, esa capacidad de oxidar grasa. O sea, es que lo único que hace es mejorar a nivel sistémico todo. Por eso la quimioterapia, la radioterapia, cualquier tipo de tratamiento mejora cuando uno tiene un músculo funcional. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad, ya no solo el músculo tiene mitocondrias, es que el hígado también tiene, y es que tus neuronas también. Y es que tenemos mitocondrias respecto a los eritrocitos en todos los sitios. Pero cuanto mejor las tengamos y más funcionales, mejor vamos a funcionar a nivel de control celular, de detoxificación, de control del calcio y del hierro intracelular. O sea, es que hace muchas cosas. Y si luego, obviamente, mantenemos la masa muscular o incluso generamos masa muscular, ¿qué es un tejido muscular? Es un conjunto de células. Si tú generas células con más mitocondrias, pues más mitocondrias vas a tener. Pues tú dices, no es que hacer fuerza genera mitocondrias. Sí, no. Generas células y generas tejido muscular, pero realmente es la zona 2 la que te va a generar la biogénesis mitocondrial. Así es. Y luego también hay otros factores que ayudan a generar biogénesis mitocondrial, que eso ya es un tema muy bioquímico, pero puede ser la exposición al frío o al calor, que dependiendo del paciente se lo puede hacer o no lo puede hacer, a lo mejor en estos casos no es tan importante, pero sí que a través de los fitoquímicos que se llaman polifenoles. Para mí esos son esenciales dentro de la alimentación, porque es como si te expusieras al frío o al calor. ¿Me explico?
Entonces, el tema de frutos rojos, por ejemplo, en cáncer a mí me encanta introducirlos como fruta de índice glucémico bajo y que además tiene polifenoles que va a generar ese estímulo de factor de respiración transcripcional, Qué ¿vale? bueno. Me gusta bastante. Pues, Sergio, me lo he pasado súper, me lo estoy pasando súper bien. Nos podríamos extender, podríamos hacer un podcast 2.0, porque están aquí, están saliendo unos temas que nos vamos a pasar muchísimo de tiempo, si no. Y yo quiero me gustaría que cerraras tú el podcast, ¿vale? Nosotros cuando cerramos el podcast os pasamos la patata caliente a los invitados. ¿Qué quiere decir? Que mandéis alguna recomendación, algún mensaje, lo que tú consideres para todas aquellas personas que a día de hoy están pasando por un proceso oncológico, ¿no? Ostras, pues mira, yo vengo de una rama bastante distinta. A partir del 2015 empecé a dedicarme más al tema de nutrición. Yo venía del culturismo como Mario. De hecho, en 2017 quedé subcampeón del mundo en Memphis. Hostia. Sí, sí. Pero empecé ya con el tema de eje intestino-cerebro en 2016, empecé a descubrir otras cosas y con el tema de cáncer, la verdad es que cuando empecé a hacer el máster de precisión de Cubrías y compañía, conocí a Santos Martín y me flipó. Y entonces empecé a admirar esta patología desde el punto de vista que, ostras, fisiológicamente hablando y metabólicamente hablando, puedes ayudar mucho a la gente porque hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación y además, por suerte, por desgracia, tengo conocimientos en tema deportivo. Me muevo con mis amigos que son cracks en el tema deportivo y hemos encontrado la forma de hacer una sinergia en cuanto a alimentación y en cuanto a deporte. Y para mí es fundamental que la gente entienda, a los profesionales o los pacientes con cáncer, que aunque se encuentren mal, que yo ya sé que cuesta mucho hacer deporte para gente incluso que no tiene cáncer, que está normal. Hay veces que no te apetece entrenar, pero es que no se entrena cuando uno está bien. Uno debe entrenar para estar bien. Totalmente. Entonces, yo creo que el ejercicio, la nutrición, que se cuide del paciente oncológico desde un punto de vista emocional, porque yo lo que veo mucho en consulta y me da mucha pena es que yo no quiero criticar nada, ¿no? Pero, ostras, veo una falta de información, una falta de echar una mano al hombro. No sé, veo muy poca cercanía en muchos casos y, ostras, es que dar un abrazo es gratis, joder. ¿Sabes? Totalmente. O que te pongan a llorar y tú ponerte al lado y decirle, bueno, ¿qué quieres? Que si me pongo aquí a llorar contigo, ¿qué hacemos los dos aquí? A partir de ahora, ¿qué hacemos? Y echarle una sonrisa. Es decir, no sé, yo creo que el paciente oncológico es una pasada, te da unas lecciones de vida impresionantes, Ángel. Ciertísimo. Yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Si me siento orgulloso de algo es de dedicarme a esto, pero te lo digo de verdad. Sí, sí. Me emociona compartir, incluso me fui a Cádiz hace 2 semanas y estuve con 2 pacientes míos oncológicos en Cádiz, que son 2 cracks de verdad. Y no sé, creo que el paciente oncológico merece mucho más de lo que se le está dando. Eso es lo que creo. Totalmente. Totalmente cierto. Y estoy muy contento de poder tratar con profesionales como tú, porque si una cosa compartimos ya, aparte de la pasión por el trabajo y todo esto, y también se lo dije a Mario, que fue el último invitado que tuvimos en el podcast, ¿no? Y es el humanizar. Sí, Es el humanizar. Al fin y al sí. cabo, yo creo que tenemos que tratar a los pacientes, no tratar una enfermedad. Si nosotros tenemos pacientes que anímicamente, físicamente están fuertes, lo demás va a ir muchísimo mejor. No. Pues te digo que es que hay que hacer la base, que es hacer deporte, comer bien, descansar bien, ayudarles a descansar mejor a través de estrategias nutricionales o de simplemente, oye, pues mira, pues este magnesio con ashwagandha te va a ayudar un poco a modular un poquito el sistema nervioso, etc., duerme mejor y luego, sobre todo, que se sientan escuchados. Para mí eso es fundamental, que se sientan escuchados. O sea, Total. en consulta, que sí, que hay que poner límites. Tú haces tu consulta y luego, oye, pues una vez a la semana vamos a hablar por correo electrónico o lo que haga falta, pero en consulta, lo que es en consulta, darles una hora de consulta, hora y media, y estar con ellos y escucharles y dejarles hablar y expresarse, porque esto me da mucha lástima también, pasa mucho, y ya con esto acabo, entran en la patología del todo es normal. Esto me lo dijo un señor y se me quedó clavado. Es que, Sergio, tengo frío en las encías, es normal. Me duelen las articulaciones, es normal. Se me pone la uña negra del pie, es normal.
Tengo la piel así, es normal. Que tengo náuseas, es normal. Todo es normal. Me pasa esto y nadie me ayuda y todos me dicen que es normal. Entonces es como... oh, es verdad, falta que les escuche mucho. Así es, pero bueno, para eso están estos episodios que seguro que le van a aportar muchísimo. A más de uno le va a abrir la mente y decir, vaya, pues me voy a hacer la calorimetría, vamos a empezar a entrenar con precisión, ¿no? Así Exacto. que, una vez más, Sergio, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Este tiempo ha sido una charla súper amena, en la cual he ido tomando mis notas, que siempre se aprende de profesionales como tú. Muchas Y gracias. que nos vemos muy prontito en Madrid. Sí, tengo que hacer una tip. A ver cómo vas de flexibilidad metabólica. Vamos a ver si apruebo. Un abrazo, muchas gracias. Y a todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por confiar una vez más en el podcast de Oncologym. Y como decimos siempre, estar muy atentos, estar muy atentas, porque los siguientes episodios van a venir cargadísimos de conocimiento. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio.